modelación y al proyectarlo sobre un espacio geográfico. Respondiendo a una de las preguntas que teníamos, entonces, ¿cuáles son las variables más importantes para explicar la distribución potencial de Polilepis quadríjuga? Tenemos que está el rango de temperaturas diurnas, son las que están señaladas aquí en rojo. Está la isotermalidad, que es muy interesante porque es ese rango de temperaturas diurnas dividido sobre el rango anual de temperatura. Entonces, el rango de temperaturas diurnas, ustedes saben que el páramo tiene esa característica que las noches y las madrugadas pueden ser muy frías, pueden ser bajo cero las temperaturas, y durante el día, en días soleados de cielos despejados, puede subir la temperatura a más de 20 grados en un periodo muy, pues, de 24 horas, de 12 horas. Entonces, si dividimos eso por la temperatura, por el rango anual de temperaturas, vamos a tener como una especie de qué tanto cambia la temperatura durante el día con respecto a lo que cambia durante el año. Entonces es interesante porque eso le da un carácter como un poco tropical a la especie, que es diferente a lo que pasaría con especies, me imagino yo, con lo que pasaría con especies del Cono Sur o de Bolivia, Argentina, Chile, en donde hay estaciones más marcadas, en donde hay estaciones marcadas, invierno y verano, que son los mínimos y máximos de temperatura un poco independientemente del rango diario. También está la temperatura media del trimestre más lluvioso, que ya tiene, como les decía al comienzo, un poco que ver con la precipitación. Otras variables que se utilizaron están señaladas en verde, y además de eso, aquí estamos observando un bosque de Polilepis en el páramo de Sumapaz. Nosotros pensamos que la rugosidad del terreno, la rugosidad topográfica del terreno y la humedad del terreno podían ser unas variables que influenciaran la distribución de la especie, porque algunos parches de bosque hemos visto que crecen en zonas con bastantes rocas sueltas y cerca a cauces de ríos. Entonces quisimos explorar también esas dos variables topográficas que no están acá dentro de las variables bio, pero que también se analizaron y también dan una mejor idea de la distribución. Entonces este es un modelo muy bueno en términos matemáticos y también muy bueno en términos ecológicos, porque nos permitió incluso ver esta pequeña isla que es el páramo de Frontino aquí en la cordillera occidental, en donde hay 4 registros y que toda queda dentro del complejo de páramos de Frontino Urrao. Entonces, pues quiero explicarles un poco este mapa. Las zonas rosadas corresponden a los complejos de páramo descritos por el Instituto Humboldt en el 2014 en el mapa de los páramos de Colombia, de los complejos de páramo de Colombia, y estas siglas que hay en cada páramo significan el nombre que tiene ese páramo, ese complejo de páramo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Sierra Nevada del Cocuy, en Boyacá. Tenemos JSB, es Jurisdicciones Santurbán, Berlín. ALM, que es Almorzadero. Este que se llama Guantibala, Rusia, que ya es en Boyacá. Pisba, Tota, Vijagualma, Mapacha, es este TBM. Iguaque Merchán, que es este de aquí, de uno pequeño de cerca de Arcabuco y Villa de Leyva. Está Rabanal y Río Bogotá, que es este también acá un poco aislado. El páramo de Guerrero, donde sí hay algunos registros de la especie. El páramo de Chingaza y el páramo de Sumapaz Cruz Verde, que es este al sur de Bogotá. Listo. Además tenemos los puntos, ya dijimos que son los registros que se utilizaron, los 123 registros que se utilizaron, y las estrellas me están señalando los complejos de páramo que, si bien tienen área potencial para la especie, no tenemos registros en esos páramos. Entonces no hay una distribución real en este momento en esos páramos de Polilepis quadríjuga. Por otro lado tenemos, y vamos a seguirlo viendo, entonces se los explico de una vez, tenemos estas siluetas azules,
son del sistema de áreas protegidas. Entonces, este es el Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy, este es el Parque Chingaza y este es el Parque Sumapaz, por ejemplo. Pero también están otras reservas del SINAP, como reservas regionales y diferentes figuras, todas las figuras de protección que están en el SINAP y que se cruzaban con nuestra distribución potencial de la especie, las representamos en este mapa. En el páramo del Almorzadero, como dijimos, no hay registros, pero cuando uno analiza los datos del GBIF, hay 3 registros por lo menos que tienen en su descripción de la localidad el Almorzadero. Entonces, cuando se hizo la georreferenciación o cuando se hizo la depuración de los datos, nos aparecían unos puntos, 3 puntos de colectas de 1983 en un sitio que se llama El Almorzadero, cerca de Yopal, en el llano, a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar, que obviamente no correspondía con la distribución de la especie y fueron puntos que fueron descartados durante el proceso de depuración. Sin embargo, el sitio existe, es un municipio, un pueblo que se llama El Almorzadero en el llano. Entonces, con esto lo que quiero llamar la atención es que esta estrella que está en el Almorzadero, de que ahí no hay registros, puede ser más bien una falta de registros y falta de carreteras para poderlos encontrar por el Google Street View en esta zona del páramo del Almorzadero. Para presentar los resultados tenemos este esquema en donde que nos permite entender cuáles son la nomenclatura que utilizamos para las áreas. Entonces hay un modelo de distribución potencial actual que tiene 6.215 kilómetros cuadrados. Si uno quiere expresarlo en hectáreas, pues es multiplicar por 100, serían... ¿cuántos? 621.000 hectáreas. Y tendría, de esto hay una proyección a futuro. Hay un modelo actual y unos modelos futuros en diferentes escenarios. Entonces, hay 3 tipos de áreas. Unas que son las que se pierden, que están en el modelo actual, pero no están en el modelo futuro. Esas la llamamos pérdida, que en el peor escenario fue de hasta el 73%. Hay otras que son del modelo estable, que son áreas estables, que son el 27% en este mismo escenario pesimista. Y hay unas que son ganancias, por así decirlo, o nuevas áreas geográficas en donde se proyectaría las nuevas distribuciones potenciales para el futuro, dependiendo de cada escenario. Entonces, pues lo que nos preguntamos ahora ¿es posible que haya un desplazamiento en un tiempo tan corto, por ejemplo, de aquí al 2060, que son 40 años, con plantas que son de zonas frías, que necesitan mucho tiempo para sus procesos de crecimiento, de estar reproductivos y de germinación? Entonces, pues hay veces ahí unas áreas bastante grandes, como en este escenario, de 2.458 kilómetros cuadrados de proyecciones futuras de ganancia. Entonces vamos a ver eso qué tan factible es. Aquí están otra vez los 8 escenarios, los escenarios que son del 2040 al 2060, son estos primeros 4, y del 2060 al 2080 son estos últimos. Y es únicamente para mostrar que, digamos, el que tiene mayor pérdida es este escenario 6.0 del 2061 al 2080, incluso más pérdida de área que este escenario más pesimista, que es el 8.5, como vimos en las trayectorias, es un poco más pesimista. Y está una alta ganancia y una mayor cantidad de área estable para este escenario 2.6 a largo plazo. A largo plazo quiero decir a 2061-2080. Si recuerdan el gráfico de las trayectorias, la concentración de gases de efecto invernadero en la trayectoria 2.6 sube un poco a 2040 y de ahí se tiene que empezar a disminuir. Entonces, en ese escenario muy optimista,
tendríamos una área estable de 55%. Ahora vamos a ver en dónde sucede eso. Entonces, lo primero que hay que saber es que para el complejo de Frontino Urrao, en Antioquia no se encontró que se permaneciera, que se mantuviera área adecuada para la especie en ninguno de los escenarios evaluados. Entonces, desaparece. No les voy a mostrar el detalle porque sencillamente sería mostrar mapas vacíos en donde no hay área adecuada para la especie en ninguno de los periodos de tiempo y en ninguna de las trayectorias. Entonces ese es el primer llamado de atención aquí sobre el páramo de Frontino Urrao. Aquí estos de Santurbán y Almorzadero son los complejos de páramos de Santander. Estos de Cocuy, Guantibala, Rusia, Pisba, Tota, Vijagualma, Mapacha y Guaquemerchán. Esos 5 son los de Boyacá, que vamos a verlos como en detalle, como por esas ventanas. Y los de Cundinamarca son Rabanal, Guerrero, Chingaza y Sumapaz. Ya vamos a entrar a ver cada uno de esos. Entonces, algunas zonas que se predicen para el futuro son la cordillera central, en algunos casos, y la cordillera de Mérida en Venezuela. Nosotros digamos que no se prevé que esas zonas sean muy interesantes para la real colonización de la especie. Ya vamos a ver por qué, pero pues en general, digamos, las distribuciones a larga distancia a sitios que ya están siendo ocupados por otras especies de Polylepis, a nichos que ya están siendo ocupados por otras especies, la vemos como una posibilidad un poco lejana. Sin embargo, pues queremos dejarlo dicho acá, que hay unos sitios digamos alejados, en donde se estaría proyectando distribución potencial para el futuro. Y otro es el páramo del Rosal de Venezuela, que sí se va a alcanzar a ver en la ventana de Santander. Entonces aquí vamos a ir de norte a sur por la cordillera oriental. Entonces en los páramos de Santander tenemos aquí la distribución presente del área adecuada. Y cuando pasamos aquí al escenario 2.6 para el 2060, vemos que se mantiene algo del área, ¿sí? Aquí en la zona del Almorzadero se pierde bastante del área adecuada, pero es como que se extiende un poco hacia la zona de jurisdicciones, hacia la parte más norte del páramo de Santurbán, jurisdicciones Berlín. ¿Sí? Y esta región que vemos aquí a la derecha arriba, ya en Venezuela, esta es la frontera Colombia-Venezuela, este es el páramo del Rosal, que queda en el estado de Táchira, todavía no es la cordillera de Mérida como tal, pero sí está cerca. Ese es el escenario más optimista para el complejo de páramos de Santander. En el escenario más pesimista está este, que es el 6.0 de 2060 a 2080, en donde vemos que casi todos los píxeles desaparecen de la zona de Santander. Y aquí tenemos unas curvas de cómo se distribuyen las alturas o las elevaciones sobre el nivel del mar de esos mapas proyectados de la distribución actual y futura. Entonces la actual va a ser siempre este azul claro y la futura va a ser siempre este rosado o este color rosado pálido que está acá, y aquí están sobrelapándose una con la otra. Entonces aquí lo que vemos es que no hay una gran diferencia en la distribución de las alturas entre la proyección presente y la proyección futura del escenario 2.6, que fue el que vimos en el mapa anterior. Aunque para algunas zonas se supone que la especie entraría a tener área de distribución adecuada en regiones de 4.500 metros para arriba. Aquí vemos que hay algunos píxeles que están en zonas más altas. ¿Sí? En el caso del escenario más pesimista para Santander,
casi que la distribución futura no aparece, es una pequeña franja aquí en la base de las barras. Ahora para los páramos de Boyacá, una cosa, perdón, una cosa aquí importante en Santander es que no tenemos áreas protegidas del SINAP que estén en toda esta zona del Almorzadero. En el complejo de páramos del Almorzadero tenemos un salto casi que desde la zona de Santurbán hasta el Cocuy, en donde hay áreas que han sido declaradas páramos por los estudios del Instituto Humboldt, que tienen área adecuada para la distribución de la especie, pero que no tienen áreas protegidas como formales del SINAP. Aquí para el caso de Boyacá, entonces tenemos una importante distribución actual potencial para Guantibala, Rusia, para las zonas como limítrofes del Cocuy, y efectivamente tenemos algunos puntos allí. Y cuando vemos la distribución hacia futuro, en este que debería ser un escenario optimista de 2.6 en un periodo de tiempo de 20 años, 2040-2060, desaparece casi que la probabilidad de que haya distribución adecuada para la especie y áreas de distribución adecuada para la especie. Entonces es un caso muy alarmante, lo estamos viendo aquí a la izquierda, de pérdida de área adecuada para la especie en un futuro cercano, en un escenario que no es el más alarmante. En la trayectoria 2.6 se perderían muchas de las áreas adecuadas para la especie. En un escenario más optimista para Boyacá, tendríamos que hay un desplazamiento de las distribuciones un poco como hacia las cimas de la cordillera oriental. Entonces, aquí en la zona de Guantibala, Rusia, como no hay mucho hacia dónde moverse, el mayor desplazamiento se da en el Cocuy, en donde se llega incluso hasta los picos nevados del Cocuy. Esto es lo que vemos en esta distribución de alturas, en donde muchos de las nuevas proyecciones de la trayectoria 8.5 se ven hasta por encima de los 5.000 metros de altura. En cambio, se pierden por debajo de los 3.500 metros de altura la mayoría de píxeles de la distribución potencial. Finalmente, para Cundinamarca, entonces tenemos la zona de El Sumapaz como uno de los sitios de refugio de la especie. Aquí tenemos un escenario optimista en el que, sin embargo, se pierde el área adecuada para la especie en el páramo de Guerrero y en el páramo de Rabanal, pero se mantiene en Chingaza y se mantiene en gran parte de lo que es el Sumapaz. Y en el escenario más pesimista, desaparece también en Chingaza en gran medida la distribución potencial, y en el Sumapaz pareciera que se subiera, que se desplazara, voy a ponerlo otra vez, que se desplazara bastante hacia el sur y hacia el centro del Sumapaz, que son las cumbres de las montañas, las partes más altas de lo que ahorita en este momento es en su mayoría Pajonal, Frailejonal del Cocuy, del Sumapaz, perdón. Entonces aquí vemos en el escenario optimista, no hay mucha diferencia entre las distribuciones de alturas, y en el escenario pesimista sí hay una pérdida o nuevamente de 3.500 para abajo. Esos sitios dejan de ser adecuados para la especie y tiene un pico que llega más o menos a los 3.800 metros de altura, un poco más alto de lo que está ahorita. Entonces nuestra discusión se va a basar en si es posible realmente que esas especies suban a ocupar esos grassland, y tenemos pues varias referencias que nos dicen que no. Aquí están estas de REM y Philey de 2015, en donde básicamente se habla de que es muy difícil que las especies leñosas puedan subir, y que más bien lo que está pasando en muchas zonas tropicales de los Andes es que hay procesos de paramización, que los grassland o que los pajonales, pastizales de las zonas, de las cumbres de las montañas, están ganando área y están, digamos, amenazando por lado y lado a los bordes de vegetación leñosa con páramo. Entonces aquí está que no se puede subir esa línea de árboles. En cambio, lo que sí está pasando es que vegetación de los páramos está entrando
a invadir los bordes de los bosques altoandinos. Con Polylepis australis en Argentina se han hecho algunos estudios interesantes de trasplantes de semillas y de ver qué pasa con el pastoreo, con el fuego, con los micrositios y con diferentes altitudes. Y de todas maneras la conclusión que ellos tienen es que es muy difícil que las especies realmente tengan un desplazamiento altitudinal como el que se está previendo en estos modelos. Como conclusiones, nuestro modelo muestra que Polylepis quadrifuga va a verse muy afectada por el cambio climático, incluso algunas áreas actuales van a dejar de ser adecuadas en poco tiempo. Las principales amenazas para la supervivencia están en Frontino, donde, como vimos, va a desaparecer el área adecuada para la especie, los Santanderes y Boyacá. El desplazamiento rápido de las poblaciones a nuevas localidades geográficas, rápido, estamos hablando de 20 o 40 años, no es realista, no nos parece realista, ni a corto ni a larga distancia. El páramo de Sumapaz podría constituir un refugio para la especie si se ayuda activamente a su conservación y restauración. Digamos que esto no va a pasar solo, sino que tiene que estar la comunidad involucrada y las instituciones involucradas. Y este ejemplo muestra cómo muchas otras especies altoandinas pueden estar en peligro por causa del cambio climático. Como recomendaciones finales, evitar la deforestación en el páramo y en el bosque altoandino, trabajar con las comunidades rurales y urbanas en la restauración y conservación de los bosques de Polylepis, principalmente en el páramo de Sumapaz, crear y fortalecer áreas de conservación del SINAP en los complejos de páramos de Almorzadero y de Santurbán, y presionar a los tomadores de decisiones para que se propongan, se financien y se ejecuten políticas nacionales e internacionales frente al cambio climático, ya que, como vemos, el problema es un problema del planeta y de la atmósfera. Muchas gracias, esa es mi presentación, creo que me extendí un